Me gustó mucho una vez, escuché a un pastor, él hizo una analogía y dijo, miren, de todo lo que nosotros somos mayordomos, que hablamos siempre de las 4T, ¿cierto? Los tesoros, el tiempo, el templo, los talentos. Él decía, los tesoros es lo que menos Dios a nosotros nos pide. O sea, si nosotros tenemos una torta en relación a los tesoros, ¿cierto? Siempre hablamos inmediatamente en nuestra mente, se viene a los diezmos, ¿cierto? A devolver los diezmos. Eso corresponde a un décimo. Entonces usted la torta la tiene que partir en 10 partes y saca un trozo y se queda con 9. Dice, pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tiempo, lo mínimo que Dios nos pide es, ¿qué cosa? Es un séptimo. Ya el pedacito de torta se hace como un poquito más grande, ya no se parte en 10, se parte en 7 y nosotros sacamos un séptimo. Y dice, pero en relación al templo, que es nuestro cuerpo, ¿cuánto nos pide Dios con respecto al templo, a nuestro cuerpo? ¿Cuánto es en total? Yo no sé si usted había hecho este análisis, pero es uno, es el todo, es completo, es el entero. O sea, la torta entera tiene que ser de Dios y para Dios y consagrada hacia Dios en relación a mi cuerpo, a mi templo. Y en relación a los talentos, hermanos, ¿cuánto es lo que Dios nos pide mínimo? Mínimo. Mínimo el doble. ¿Se acuerdan de la parábola de los tres siervos? Y de lo que hablaban delante, Pedrito, ¿cierto? Uno, el que devolvió lo mismo, fue un siervo infiel. Tenemos que dar más todavía de lo que Dios nos da, es el doble. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es como una escalonada. Y hoy día vamos a tocar este tema que está relacionado con el templo. ¿Cuánto de este todo yo tengo que dar y por qué tengo que darlo el todo? Miren qué interesante, quiero partir con este texto de Elena de White, ¿cierto? Del espíritu de profecía. Dice ella en La conducción del niño, página 354. La educación de los israelitas incluía todos sus hábitos de vida. Ojo con esto, porque estamos hablando de hábitos y todos los hábitos de vida estaban ahí. Dios necesitaba poner un hincapié en cada uno de ellos. Dice, todo lo que se refería a su bienestar era objeto de solicitud divina y estaba comprendido en la providencia de la ley divina. Hasta en la provisión de alimentos, Dios buscó su mayor bien. El maná con que los alimentaba en el desierto era de tan naturaleza que aumentaba su fuerza física, mental y moral. Miren qué interesante, a pesar de las penurias de la vida del desierto, no había una sola persona débil en todas las tribus. No había gente enferma, no había debilidad, pese a que ellos vivieron años en las inclemencias de lo que significa vivir, las inclemencias del tiempo. Cuando uno hace un análisis en relación a la enfermedad y a la salud, nosotros podemos entender algo. Existen dos grandes causas de muerte o de enfermedad. Usted se va a morir de una de las dos que yo les voy a presentar ahora o se va a enfermar de uno de los dos grandes grupos que les voy a presentar ahora. El primer grupo se llaman las enfermedades infecciosas. Tiene otro nombre también, enfermedades transmisibles. Y esas enfermedades están relacionadas con agentes patógenos externos a nuestro cuerpo que nos van a enfermar, que van a venir, nos van a atacar. Nuestro sistema inmunológico va a tratar de defenderse. Y es así como tenemos una serie de enfermedades. Ahora estamos viviendo, ¿cierto?, una pandemia y es producto de una de estos tipos de enfermedades que estamos hablando del coronavirus, ¿cierto? Que es un virus que está atacando nuestro cuerpo y lo único que tenemos como defensa es nuestro sistema inmunológico, ¿cierto? Entonces ahí tenemos las enfermedades infecciosas, se transmiten de una persona a otra y tenemos el VIH-Sida, tenemos la influenza, tenemos la hepatitis, etcétera, ¿ok? Hay una serie de enfermedades. Lo importante que quiero que les quede claro es que quienes causan estas muertes y estas enfermedades son agentes externos. Pueden ser virus, bacterias, pueden ser hongos, pueden ser parásitos. ¿Okay? El otro grupo son las enfermedades crónicas. También tiene otro nombre, enfermedades no transmisibles. Esto quiere decir que no se van a pasar de una persona a otra, pero sí están muy relacionadas con mis hábitos de vida, con mi estilo de vida, cómo yo he vivido,
qué es lo que hago, qué es lo que como, ejercicio, cómo es mi alimentación, etcétera. No depende de un agente externo, sino que depende más bien de cómo estoy viviendo yo la vida. Y es ahí donde entran enfermedades telos como la diabetes, la hipertensión, estoy hablando de las enfermedades arterioscleróticas, estoy hablando de, por ejemplo, Alzheimer, enfermedades que son degenerativas, enfermedades propias del envejecimiento también. Estas enfermedades yo no las voy a transmitir a otra persona, estas enfermedades se van a generar en mi cuerpo. Por ejemplo, aquí también están enfermedades como el cáncer, ¿sí? Claro que también hay ciertos tipos de cáncer que sabemos que se provocan por agentes patógenos, por ejemplo, el virus del papiloma humano en el cáncer cervicuterino. ¿Sí? Necesitamos que se desarrolle el cáncer. En general, podríamos decir que la mayoría de los cánceres están más relacionados con la forma como yo vivo la vida, con la forma en que estoy viviendo. Entonces, aquí viene una gran pregunta grande. Y vamos a hacer un paseo epidemiológico. Hoy día vamos a hablar de este tema, de cómo está la salud de los chilenos. Bueno, sabemos que estamos en una pandemia, ¿cierto? Sabemos que hay un agente infeccioso que está queriendo atacar a nuestros cuerpos, ¿cierto? Pero aparte de eso, tenemos una serie de otras enfermedades que producto de esta pandemia se han ido como escondiendo, están como ocultas, la gente ya no está yendo, hay muchos infartos que se están cursando en casa, hay gente que está teniendo problemas y no está yendo, por ejemplo, cáncer, tratamiento, todas esas enfermedades han tenido que pasar a un segundo plano porque estamos con toda la contingencia tratando de que el sistema de salud dé abasto para poder atender, ¿cierto?, a los pacientes más graves contagiados con esta enfermedad infecciosa. Pero nuestro país está enfermo también, en nuestro país hay mucha enfermedad, y eso es lo que quiero que analicemos, por ejemplo, ahora. Y vamos a ir analizando una encuesta que se hace cada cierto tiempo. La primera encuesta nacional de salud se hizo en el 2006, en el 2010 se hizo otra, y en el 2017 se hizo la tercera. ¿Por qué es tan importante esta encuesta? Porque censa a mucha gente, a más de 6.000 chilenos, y va viendo cuáles son las enfermedades que están presentes. Gracias a esos resultados es que el país genera políticas de salud, ¿ok? Miren, vamos viendo. Nosotros somos adventistas, ¿cierto? Bueno, la mayoría, a lo mejor hay amigos también que están entrando en esta reunión o que van a escuchar esta reunión, y puede ser que ellos estén fumando, pero cuando nosotros hablamos de hábito tabáquico, ¿cuánta gente en nuestro país fuma? Miren ustedes qué interesante, el 33% de la población chilena fuma. Ahora, ¿por qué yo les hablaba de 3 encuestas? Fíjense que en la encuesta del 2006, el 48% fumaba. Qué interesante. En la encuesta del 2010, eso bajó a un 39, y ahora estamos en un 36. Se han hecho políticas públicas para que la gente tome más conciencia de las enfermedades, hay más educación, etcétera, etcétera. Ahora estamos fumando menos, pero pese a ello y a todo lo que se ha hecho, el porcentaje sigue siendo alto. Que un tercio de la población chilena fume es complejo, ¿ok? Porque el tabaco trae mucha otra enfermedad como cáncer, EPOC, etcétera. Entonces genera mucha complicación desde el punto de vista del sistema de salud. Veamos otra patología, ¿ver? No patología. Vamos a ver ahora ciertos tipos de hábitos. Se preguntó en esta encuesta cuánta agua consume la gente. Y lo que se consideraba como parámetro de la pregunta era, ¿toma o bebe más de 6 vasos de agua al día? ¿Cuál cree usted que fue el porcentaje de personas en nuestro país que toma más de 6 vasos? Nosotros sabemos que son 8, 8, 8, ahí está. Pero aquí fueron generosos y bajaron un poco la norma, dijeron ya, de 6 para arriba, ¿qué porcentaje de la población chilena toma agua? Miren ustedes qué complejo. Un tercio de la población chilena toma mínimo 6 vasos de agua. Y esto es terrible. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades, la gran mayoría de las enfermedades están relacionadas con la falta de agua, con la deshidratación que tiene el ser humano. Y el problema no es tan solo eso, la gente no está tomando agua y toma otras cosas.
Entonces, en vez de tomar agua, estamos tomando bebidas, estamos tomando jugos, estamos tomando té, estamos tomando café, y eso no nos hidrata. Bueno, agua, miren qué interesante. Nosotros como adventistas sabemos que tenemos que tomar agua, ¿cierto? Pero ahí un 28% es lo que indica la encuesta. Consumo de legumbres, leguminosas. ¿Qué porcentaje de la población chilena come al menos 2 veces a la semana leguminosas? Miren, no alcanza a ser un cuarto. Un cuarto de la población chilena, el 24%, ni siquiera alcanzamos el 25%, el 24% de la población chilena come leguminosas 2 veces por semana. Eso es bajísimo. Vámonos con las frutas, vamos a ver cómo nos va con las frutas. ¿Cuánto se esperaba de las frutas? Que se comieran 5 frutas al día, entre frutas y verduras, conjunto, mínimo 5 porciones, pueden ser 3 de verduras, 2 de fruta, 5 de frutas, 4 de verduras, 1 de fruta, etcétera, no importa, lo que se pedía eran 5. ¿Qué porcentaje de la población chilena cumple con la porción que son 5? 15. 15. Bajísimo. Y después nos preguntamos por qué hay tanto cáncer de colon en este país, por qué hay tanto cáncer gástrico, por qué razón será que estamos enfermos en nuestro sistema digestivo. Obviamente está muy relacionado con la falta de fibra en nuestra dieta. Interesante, ¿no? Consumo de sal. Esto genera un gran estrés en relación a la sal. Miren, ¿cuánto es el consumo de sal en gramos diarios? La OMS, espero que logren ver bien ahí la imagen, la OMS dice y estipula que nosotros deberíamos comer máximo 5 gramos de sal al día. 5 gramos de sal. Eso es lo máximo. Bueno, ¿cuánto es lo que estamos consumiendo los chilenos? 9.4 gramos de sal. 9.4. O sea, estoy hablando de que estamos comiendo el doble de lo recomendado. Miren qué interesante, Elena de White dice que ella no tiene muy claro el por qué, pero la sal es necesaria. Dios le mostró en visión de que era necesario consumir sal. Y de hecho, la vida del ser humano no es viable si yo no consumo sal. Hay gente que se le restringe la sal, claramente a quienes, a los que están con crisis hipertensiva, con las presiones muy altas, que no las estamos controlando, entonces se les pide que bajen el consumo de sal, que cero sal, pero es por un tiempo, hasta que se regule, y luego se incorpora de a poquito. El ser humano necesita sal para vivir, de hecho, el impulso nervioso que se da a nivel cerebral necesita sodio. Por eso es que nosotros comemos sal, porque la sal es cloruro de sodio, ¿ok? E incorporamos el sodio a través de la sal. El tema es que tenemos que comer 5 gramos. ¿Cuánto estamos comiendo? El doble. Entonces la otra pregunta que se hizo en la encuesta fue, ¿qué porcentaje de la población chilena consume más de la cuenta? Más de 5 gramos. Y aquí es cuando nos caemos de espalda. El 98% de la población chilena come el doble de sal de lo que tiene que comer. 98. Y ahí estamos metidos nosotros también, hermanos. O sea, estamos consumiendo casi el 100% de los chilenos comen más sal de lo que debe comer. Y el problema con la sal a largo plazo es complejo, ¿ok? Estoy hablando de enfermedades como la hipertensión, ¿sí? Entre otras. Otra pregunta que se hizo en la encuesta fue, ¿cómo andamos con el colesterol? ¿Ok? Yo sé que aquí podríamos hablar largo y tendido del colesterol, no nos da el tiempo, no es tampoco el foco, pero nosotros tenemos varios tipos que se analizan. Solamente me voy a detener, porque se analizaron todos los tipos de colesterol en el estudio, pero me voy a detener en el colesterol total. ¿Ok? ¿Cuánto es lo que nosotros necesitamos como colesterol total? Necesitamos, no se alcanza a ver con la imagen, pero yo les digo que nosotros deberíamos tener, si nos tomamos sangre en ayuna, después de 12 horas sin comer, 8 horas sin comer, no deberíamos superar los 200 miligramos. O sea, nos sacan sangre y el valor no debería ser mayor a 200 miligramos. Bueno, ¿qué porcentaje de la población chilena tiene sobre 200 miligramos? O sea, está alto. Miren, un 27.8%. Un tercio de la población chilena tiene el colesterol alto. Y esto es tremendamente complejo y peligroso porque el colesterol alto en sangre se asocia con mayor formación de placas de ateroma. Y cuando yo tengo una placa de ateroma, en otras palabras, estoy llenando por dentro mi arteria con colesterol y a la larga eso me puede llevar a que mis arterias se tapen, ¿ok?
Y a la larga, eso, el máximo, el último me puede llevar a un infarto cardíaco, a un accidente cerebrovascular, antes me lleva a enfermedades de arteriosclerosis en mi cerebro, ¿ok? Y en mi cuerpo, ¿ok? Entonces, interesante, 1/3 tenemos en Chile el colesterol alto. Tiene Chile el colesterol alto. Ok, y ahora vamos a hablar de la hipertensión, de esta población que fue encuestada. ¿Cuál es el porcentaje de hipertensión? Hipertensión, nosotros vamos a hablar de hipertensión sobre 140, sobre 90 milímetros de mercurio. 14,9, ¿ok? Para que me entiendan. ¿Qué porcentaje de la población chilena tiene la presión elevada? Un 27,6%. Alto, altísimo. Porque las presiones elevadas son las que me llevan finalmente a las microhemorragias cerebrales, ¿ok? Y las microhemorragias cerebrales quiere decir que yo voy a tener pequeñas hemorragias en mi cerebro va a dejar de funcionar, no va a funcionar como corresponde, se van a formar ciertas heridas en mi cerebro y a la larga mi calidad de vida va a ser mala, ¿ok? Muchos accidentes cerebrovasculares son pacientes que la presión es tan alta que finalmente hay un derrame cerebral porque no se controló. Entonces, tener 1/3 de la población chilena con hipertensión es complejo. El cuerpo humano no está hecho para vivir con presiones altas, el cuerpo humano está hecho para vivir con presiones bajas. La gente que tiene presiones bajas vive más, ¿ok? Entonces, los niños tienen presiones muy bajitas y a medida que vamos creciendo, las presiones van subiendo, pero llega un momento donde las presiones se disparan. Entonces, tenemos que tratar de mantener siempre nuestras presiones bajo 120,80 milímetros de mercurio. Eso es el ideal. Vamos con el siguiente. Diabetes mellitus. ¿Qué porcentaje de la población chilena es diabética? Y esto sí que genera dolores de cabeza desde el punto de vista de la salud pública. Aquí tengo el 12,3% de la población chilena es diabética. Ahora usted me dirá, voy a correr este para acá, ahí. Usted me dirá, no importa, 12% es poquito, pero ojo, porque la enfermedad más invalidante que existe en el país en este momento es, bueno, estoy hablando antes de que llegara el COVID, ¿no? Pero sigue siendo la enfermedad más invalidante, yo lo podría asegurar a nivel nacional, la diabetes. ¿Por qué? Porque el paciente diabético mal cuidado, el paciente diabético que no controla bien sus glicemias, sí o sí va a llegar o a una amputación de alguna extremidad, los riñones van a fallar y esto puede llevarme a una insuficiencia renal, o sea, ojos fallan y quedan cieguitos. ¿Cuándo? Entonces, si nosotros pensamos que un 12% de la población tiene diabetes, es un grupo bastante grande de población que finalmente va a sobrecargar los sistemas de salud y va a tener una calidad de vida que no es la que Dios quiere. Ahora, si nosotros hacemos un análisis con respecto a las otras encuestas, la primera encuesta que se hizo, que fue en el 2006, decía que en Chile había un 6% de diabéticos. 4 años después, 2010, 2009, 2010, que fue la siguiente encuesta, había un 9,3% de diabéticos. 7 años después, 2017, vamos con un 12,3%. ¿Qué me está diciendo esto? Que a medida que pasa el tiempo, la población diabética, lejos de bajar, está aumentando. Y eso es lo que cuando uno se proyecta en las políticas de salud, uno dice, ¿qué va a pasar con la población? En unos 10 años más, en unos 5 años más, vamos a tener un 15% diabético, vamos a tener un 20% diabético, y ojo que eso es complejo. ¿Qué nos ha mostrado hasta ahora estas encuestas? Es que la diabetes cada día crece más, aparece más y hay más pacientes con diabetes. Sedentarismo, un temazo. ¿Qué se entiende por sedentarismo? Es toda aquella persona que no hace ejercicio. ¿Cuánto ejercicio? 3 veces a la semana. Un trote, puede ser un correr, bicicleta, pero no 3 veces a la semana. 30 minutos y una pregunta. En el último mes, o sea, la persona en el último mes no hizo 3 veces esta actividad que fue este ejercicio. ¿Qué porcentaje de la población? Miren ustedes el porcentaje de la población chilena que es sedentaria. El 86% de los chilenos. Esto es terrible, les cuento que en Argentina es un 60, ¿ok? En Perú andamos en un 50. Chile
el 86%, casi el 90% de la población no hace ejercicio. Interesante. Depresión. En esta encuesta se preguntó quiénes tenían diagnóstico de depresión y la prevalencia de depresión en el último año fue de un 6.2%. ¿Ok? Ahora, también se preguntó de ese 6.2% quiénes estaban tomando fármacos y bueno, de ese 6.2, el 32% de ese 6.2 estaba tomando, 36% estaba tomando fármacos. Estas son encuestas que están midiendo ahora la cantidad de población que está con diagnóstico de depresión. Ojo que hay muchas personas que aún no se les ha diagnosticado. Por lo tanto, se cree que la suma es mucho mayor, el valor. Pero a nivel estadístico, estamos con un 6% de personas en nuestro país que está con diagnóstico de depresión. Y aquí la verdad es que, como decimos en buen chileno, no queda mono parado. Aquí la cosa es compleja. Miren ustedes lo que se evaluó. El estado nutricional, peso, talla. Se hace un cálculo que se llama el índice de masa corporal. Es un cálculo matemático. Pero este índice de masa corporal me tiene que dar un valor. Depende de ese valor, yo clasifico en estado nutricional normal, en sobrepeso, en obesidad y en obesidad mórbida, ¿ok? Entonces, veamos cómo estamos los chilenos en relación a peso normal, ¿ok? Estado nutricional normal. Miren, está chiquitito, ahí lo puse bien chiquitito. ¿Por qué es chiquitito? Un 24% de la población chilena tiene un peso acorde con sus centímetros de estatura, o sea, un peso acorde con su talla. 24, bajísimo. ¿Qué porcentaje de la población chilena tiene más peso de lo que le corresponde? O sea, estamos hablando de sobrepeso. Un 39.8%, o sea, casi un 40%. Redondeemos, la ley de redondeo. Un 40% de la población chilena tiene sobrepeso. Vámonos a la obesidad. Lo puse chico, pero tan grande como el de sobrepeso. 31% de la población chilena, hermanos, tiene obesidad. Y obesidad mórbida, o sea, ya esto es patológico completamente, todo es patológico. El sobrepeso, la obesidad y la obesidad mórbida ya es enfermedad, ojo con eso, ¿ah? Obesidad mórbida un 3.2. ¿Qué es lo que quiero dejar claro con esto, hermano? ¿Y cuál es el análisis que hay que hacer aquí? En relación al peso con la talla en nuestro estado nutricional, solo el 25% de la población chilena está bien. El resto, el 74% restante, tenemos más kilos sobre nuestro cuerpo de lo que corresponde. Y el problema con esto es que nos va a acarrear muchas enfermedades de tipo metabólica, enfermedades sobre mis articulaciones, enfermedades sobre órganos, más colesterol rondando, más plaquitas de ateroma. O sea, podríamos tener un análisis aquí exhaustivo. De hecho, quiero comentarles que con respecto al COVID, ¿por qué hay gente que ataca más fuerte el COVID a ciertas personas que a otras? Y se ha descubierto por las investigaciones que se están haciendo ahora, está saliendo a la luz que la gente que tiene sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida es la que termina enfermándose más o más gravemente producto del COVID. Entonces, algo está ocurriendo con estos kilitos de más que están haciendo que el virus haga estragos dentro de nuestro cuerpo. De hecho, la gran mayoría de los pacientes que se encuentran conectados a ventilador mecánico son pacientes que están con sobrepeso, con obesidad y con obesidad mórbida. Interesante. Ahí hay algo que analizar. Muy bien. Esto es lo que pasa en el país. Acá viene la gran pregunta, gran hermano. ¿Cómo está la salud de los adventistas del séptimo día? Y aquí yo quiero que usted se ponga la mano en el corazón y que me diga, ¿cómo está la salud? Honestamente, ¿distinto al resto o estamos dentro de lo mismo? Y lamentablemente yo le puedo decir, hermano, que no hacemos ninguna diferencia en Chile, por lo menos. No hay grandes diferencias en el pueblo adventista en términos de salud y enfermedad
comparado con la población nacional. No estamos siendo luz, no estamos siendo lumbrera. Y aquí viene un gran cuestionamiento, hermano. Aquí surgen muchas preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué razón? Si nosotros, a mí me encantaría hacer una encuesta a nivel solo de los adventistas para medir todos estos valores y ver si en realidad, pero les aseguro, por lo que he visto, por las oraciones, ¿cierto? Por las peticiones de oración que siempre generalmente se hacían los días miércoles en relación a, antiguamente, cuando yo recién entré a la iglesia, tenía 15 años cuando entré, eran otras las peticiones, trabajo, etcétera. Ahora son todas de salud, 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 salud. Bueno, algo está ocurriendo con el pueblo adventista. Y quiero colocar aquí un texto, Consejo sobre la Salud, página 506, de la hermana Ellen White. Dice, si hemos de contribuir a la elevación de las normas morales de cualquier país donde se nos pida servir, debemos empezar por corregir los hábitos físicos de la gente. Un carácter virtuoso depende de las facultades de la mente y del cuerpo. Miren qué interesante. Aquí Elena de White está haciendo un llamado. Dice, vamos a contribuir a elevar las normas morales, vamos a contribuir a que sea una mejor sociedad, un mejor vecindario, un mejor lugar, una mejor iglesia. ¿Cómo vamos a contribuir a que todo sea mejor? Debemos, dice ella, trabajar en los hábitos físicos de la gente, porque esos hábitos van a finalmente permitir que la gente pueda estar en mejores condiciones y el carácter virtuoso depende de las facultades que tenga la mente y el cuerpo. Entonces, ¿será necesario hacer una reforma en relación a los hábitos, hermano? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo en lo cotidiano, en mi casa? ¿Qué está haciendo? Y esto es una pregunta que yo quiero que se la haga a usted, ¿ah? No, no es para apuntar al hermano, ni tampoco para enjuiciar a los hermanos. No, 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 no. Esto es muy, muy personal. Y créanme que es personal. Yo esto también lo tomo para mí. Pero Dios quiere que hagamos una reforma. Dios quiere que hagamos un cambio. O sea, si nosotros en este momento de toda la enfermedad a la cual estamos sometidos como raza humana, si nosotros al ser conscientes de esto no generamos un cambio, claramente vamos a terminar igual. Y aquí viene la palabra reforma. Fíjense ustedes que yo busqué en el diccionario, en la Real Academia Española, ¿qué es lo que era reformar? Y dice que reformar es volver a formar, volver a hacer. Miren qué interesante. Otra aseveración dice, modificar algo, en general, con la intención de mejorarlo. Entonces hay que hacer una reforma, hay que mejorar ciertas prácticas, hay que mejorar ciertos hábitos, porque yo quiero modificar estos hábitos para estar mejor. Otra, enmendar, corregir la conducta de alguien, ¿cierto? Haciendo que éste abandone un comportamiento o hábitos que se consideran censurables o perjudiciales, ¿sí? Eso es una reforma. Es cuando busqué en el diccionario qué es lo que significa salud. Y salud dice estado en el que el ser orgánico ejerce todas sus funciones. O sea, nuestro cuerpo funciona correctamente y no hay ningún problema. Otro, fíjense ustedes que la Real Academia Española dice que en relación al cristianismo, salud también es sinónimo de salvación. Y ustedes van a ver muchas veces en la Biblia que la palabra salud y salvación se utilizan de la misma manera, son sinónimos. Por lo tanto, cuando Dios está dando salud, está dando salvación, y cuando está dando salvación, está dando salud también. Interesante, miren lo que encontré, a mí me encantó esta definición, también del diccionario. Inmunidad de quien se acoge a lo sagrado. Wow, dije yo, aquí está espectacular. ¿Usted entiende lo que es inmunidad? Si no lo entiende, se lo explico brevemente. Cuando viene un agente a atacarnos, bacterias, parásitos, hongos, me viene a atacar, yo tengo todo un sistema de defensa, tengo todas unas fuerzas armadas y son tan diversas, tienen tan grado de especificidad
que son capaces de atacar todo. Cuando viene algo por primera vez, ellos toman a este germen, si no lo conocen, se lo llevan a los laboratorios que son los ganglios, ahí lo dejan, lo estudian y empiezan a probar todas las armas que han utilizado con otros, contra el sarampión, contra, no sé, influenza, hepatitis, y empiezan. Y si no hay nada, ellos mismos comienzan a crear un arma para atacar ese germen. Esos son los anticuerpos. Aparte, tenemos unas células que son los linfocitos T, que son los killer, ellos son los asesinos por naturaleza, porque ellos son los ninjas, para que ustedes me entiendan, son de la rama de las Fuerzas Armadas, diríamos en Chile serían los boinas negras, ¿ah? Son los más especializados, ellos van y destruyen, son altamente especializados. Bueno, ahí tenemos nuestro sistema inmunológico. Inmunidad quiere decir que estamos protegidos. Eso quiere decir, cuando usted tiene una buena inmunidad, usted está protegido. ¿Por qué? Porque va a venir el germen y el germen no le va a hacer nada, lo más una cosita, pero no lo va a llevar a la muerte, no lo va a postrar. Entonces, eso quiere decir inmunidad. Inmunidad quiere decir que usted tiene protección. ¿Y por qué tiene protección? Porque usted se acogió a los grados. Miren qué interesante. Reforma pro salud. La forma de mejorar, ¿cierto?, en favor de esta protección. Yo quiero que usted le dé una vuelta a esto. Entonces estamos mejorando, estamos adquiriendo hábitos, estamos cambiando hábitos. ¿Para qué? ¿A favor de qué? De lograr tener una mejor protección. ¿Por qué voy a estar protegido? Porque me acojo a los consejos que Dios me ha dado. Eso es la reforma pro salud. Fíjense ustedes que en este texto, Elena de White dice lo siguiente. Ministerio Médico, página 344, la bendición de Dios reposará sobre todo esfuerzo hecho para despertar interés en la reforma pro salud, pues esta se necesita en todas partes. Debe haber un reavivamiento con relación a este aspecto, pues Dios se propone lograr mucho por este medio. Hermanos, esto es un mensaje que Dios le dio a Elena de White. Miren, partió antes de 1863. Ella empezó a recibir distintas visiones, pero la primera visión ya más contundente en relación a esto de la reforma pro salud fue en el año 1863, cuando ella tenía aproximadamente 31 años. Debemos entender que en el contexto histórico que se dio de Elena de White, ella se enfermaba mucho, sufría de muchos desmayos, y ella empezó a clamar a Dios, ella empezó a orar, y se empezó a dar cuenta que estaba muy débil. Bueno, ella siempre tuvo una salud muy, muy débil, pero ella empezó a preguntarle a Dios, a pedirle a Dios, para que ella no se sintiera tan enferma, y Dios le muestra, parte en 1863, fueron varias visiones, y Dios a través de desde ese momento en adelante le comienza a entregar recomendaciones para que ella los escriba, para que el pueblo adventista los conozca y para que nosotros, siendo sabios, podamos también asimilarlas e incorporarlas. Y fíjense ustedes que dentro de todo este estudio de la reforma pro salud, lo que yo he aprendido en relación a la reforma pro salud es que tiene varios aspectos importantes. El primero es que Dios nos está pidiendo abstinencia. La reforma pro salud tiene como varios pilares que la fundamentan, ¿no? Uno es un llamado especial a la abstinencia. Vamos a hablar en profundidad cada uno de estos. ¿Ah? El otro, higiene y orden. Y aquí es muy importante porque hablan reiteradas oportunidades, Elena de White, con respecto a la limpieza, a la higiene y al orden. Miren qué interesante. ¿Qué es lo que más ha salido a relucir en este momento de la pandemia? ¿Cómo nos estamos obsesionando muchos en las casas también con el tema de la higiene, ¿cierto? De la limpieza, de la desinfección, ¿cierto? Fíjense ustedes que, bueno, Dios le dio al pueblo de Israel con Moisés esto de lavarse las manos, eso no existía en los otros pueblos. La gente cuando tenía que ir a hacer sus necesidades básicas, las deposiciones, tenía que salir del campamento. No podían hacer sus deposiciones dentro del campamento, tenían que llevar una pala, tenían que hacer un hoyito, ahí tener la deposición y eso se cubría, manteniendo el trato con un paciente que había muerto, perdón, con una persona que había muerto, con un animal muerto. Todas esas leyes hablaban en relación a la higiene y al orden. ¿Okay? Si nosotros vemos el campamento en el santuario, cómo Dios
puso el campamento, el santuario, el centro, en una lateral, ¿cierto?, de este rectángulo que se formaba, tenemos a 3 tribus, otras 3 tribus acá, otras 3 tribus allá, todo en orden, en perfecto orden. Las carpas entre una y otra tenían que tener cierta distancia, todo debía ser pulcro, todo debía ser limpio. Bueno, Dios trae nuevamente a colación, nuevamente, este concepto de higiene y de orden. ¿De qué más habla la reforma pro salud? Del estudio de la fisiología del cuerpo. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Cómo funciona el cuerpo? Cada miembro de iglesia, cada hermano de iglesia debe aprender y debe estudiar y debe entender cómo es que funciona su cuerpo. ¿Ok? Esto es menester para poder entender todo lo demás. ¿Y de qué más habla la reforma pro salud? De la aplicación de remedios naturales. Cuando nosotros hablamos de reforma pro salud de la iglesia, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente, hermano? Honestamente, sinceramente, ¿qué es lo que a usted se le viene a la mente? Carne. Es de lo único que la gente piensa cuando hablamos de reforma pro salud. Y no es eso. Es un tema que se toca, es verdad, pero es un proceso. Yo diría que de la carne es lo último que hay que dejar. Hay que ver otros aspectos. Hay que abstenerse de ciertas sustancias, hay que empezar a ordenar la vida, ordenar la casa, ordenar mi pieza, ordenar mis espacios, tener higiene, limpieza. Debo estudiar cómo funciona, aplico los remedios y al final, si es que, hermano. Pero cuando yo les hablo, cuando nosotros llamamos a las iglesias a hablar de la reforma pro salud, inmediatamente pensamos en esto que es la carne. Y no es eso, es mucho más amplio. Dios no se limita a eso, sino que está hablando de otros aspectos. Vamos a estudiar ahora cada uno de ellos. Entonces, abstinencia. Para muchos, para otros no. Pero Elena de White habla de que nosotros tenemos que tener abstinencia del alcohol. No deberíamos consumir alcohol nosotros. Sabemos que el alcohol llega a un momento que en ciertas dosis a nosotros ya nos va a marear. Eso cuando usted ya está mareado, se embriagó, ¿ok? Y su mente ya no es controlada al 100% por usted. Muchos de los grandes crímenes, gran parte de la violencia intrafamiliar en los hogares que se está viviendo ahora está relacionada con el consumo del alcohol, en pocas y en altas dosis. Ella dice, absténganse, Dios dice, absténganse del alcohol. Y hay muchos versículos bíblicos que hablan del tema. Abstenernos del cigarrillo. Fíjense ustedes que en la época en que Elena de White vivía, los médicos estaban recomendando para las afecciones pulmonares el uso del tabaco. Y decían que lo más saludable que ellos podían hacer los pacientes eran ir y fumar, y le recetaban a los pacientes fumar tabaco. Bueno, Dios le mostró y le dijo, no, el tabaco es tremendamente perjudicial, el tabaco es tremendamente dañino, por lo tanto, mi pueblo no lo debe consumir, mis hijos no lo deben consumir, ¿ok? Lo lamento, sé que esto duele, pero también habla del té. El té lamentablemente descalcifica, hace que las mujeres tengamos osteoporosis, evitamos la absorción de calcio a nivel intestinal porque no tenemos fósforo, porque el fósforo no se puede absorber. Bueno, es un tema, un detalle técnico, por eso es que es importante que estudiemos la fisiología, porque cuando usted estudia la fisiología y entiende el ciclo del calcio, el ciclo del fósforo, cómo viene la vitamina D y toma el calcio que va en el intestino y agarra una molécula de fósforo y se va corriendo al hueso y mete estas dos moléculas adentro y sus huesos son firmes, usted dice, wow, qué maravilloso. Pero ¿sabe lo que hace el té? El té evita que usted absorba el fósforo. Puede tomar mucha leche y el calcio entra, pero si usted no tiene fósforo, la vitamina D no va a ser capaz de juntar las dos y de meterla al hueso. Entonces, por eso es que es importante, hermano, que nosotros estudiemos la fisiología. Bueno, Elena de White dice, absténganse del consumo del té. Lo lamento, sé que duele, pero también del café. El café y el té son sustancias que generan adicciones porque tienen unas sustancias que se llaman santinas y las santinas generan adicción. Por lo tanto, no deberíamos consumirlo. Y también ella dice, absténganse de todos los productos que son estimulantes, drogas, etcétera, o algunas especias que son altamente estimulantes porque van a irritar el sistema digestivo y van a generar una serie de complicaciones
también. Bueno, eso con la abstinencia. Hay mucho que leer con respecto a la abstinencia y la reforma pro salud. Higiene, orden y limpieza. Miren qué interesante. Esto sale en Ministerio de la Salud. Mensaje selecto, mensaje selecto. Tomo 3, página 312. Dice, vi que la casa de los santos debe conservarse limpia y ordenadas, libres de suciedad y de toda impureza. Miren qué interesante. Nuestras casas deben estar limpias y ordenadas. Este es un tema que a muchas dueñas de casa nos cuesta muchísimo, especialmente si no hemos sido formadas desde la infancia con hábitos de orden. Pero créanme que poco a poco se puede empezar a ordenar. Elena de White dice que todos deberíamos tener nuestra ropita doblada, ojalá en algunos estantes. Dice, si usted no tiene la capacidad económica para tener roperos, closets, ¿cierto? Con cajitas de madera, podemos tener distintas cajitas, hay tantas ideas que ahora nosotros podemos aplicar, tener nuestra ropa ordenada, la cocina ordenada, las piezas ordenadas. Yo sé que cuesta, para mí también es un trabajo enorme, pero fíjense que el orden y la limpieza en un hogar, la atmósfera cambia, es todo más limpio, y los ángeles también, dice Elena de White, es grato para ellos vivir y visitar un hogar limpio y ordenado. ¿Qué más? Estudio de la fisiología es maravilloso. Yo soy una enamorada del conocimiento. Cada vez que estudio cómo funciona el hígado, cómo funcionan los pulmones, el cerebro, me maravillo. Y a la única conclusión que puedo llegar es que Dios es un Dios maravilloso, inteligente, con mucha sabiduría. Y cómo cuando nosotros entendemos cómo cada cosa funciona. Miren, voy a sacar un texto de Elena de White. Este está en Ministerio Médico, página 291, lo escribió en 1900. Habla solo del cerebro. Dice, el cerebro es el órgano e instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las otras partes del sistema estén sanas, el cerebro debe estar sano. Y para que el cerebro esté sano, dice, la sangre debe ser pura. Si por los hábitos correctos en el comer y el beber se mantiene pura la sangre, el cerebro estará adecuadamente alimentado. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver el cerebro con la sangre? ¿Y de qué? ¿Por qué me está hablando de alimentación? Porque cuando nosotros entendemos la fisiología de la digestión, cómo el alimento pasa desde el intestino hacia el torrente sanguíneo, cómo desde el torrente sanguíneo viaja a las distintas partes del cuerpo, a las células, cómo el cerebro tiene predilección por una glucosa de buena calidad, no necesita insulina el cerebro para nutrirse. ¿Cómo es que Dios ha hecho provisión para que cuando baje la glucosa empecemos a quemar las grasas? Y cómo esas grasas se utilizan, pero cuando yo como más de la cuenta voy a transformar el exceso en grasa, voy a empezar a engordar. Es maravilloso cuando uno estudia, hermanos. Yo los invito a que ustedes se capaciten, a que usted estudie, a que usted pueda ir aprendiendo, porque la manera en que usted más estudie cómo funciona el cuerpo, más lo va a cuidar. Aplicación de los remedios naturales. El cuarto elemento fundamental de la reforma pro salud. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los remedios verdaderos. Todos, 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 lo vuelvo a repetir, todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Una cosa es conocerlo y otra cosa es aplicarlo. No me puedo quedar en la teoría, tengo que llevarlo a la práctica. La teoría es muy linda y claramente para tener una buena práctica necesito tener una buena teoría. Entonces tenemos que tener una buena teoría, pero eso tiene que ir a la práctica, hermanos. Entonces aquí dice todos, cada miembro de la iglesia debe conocer los agentes de la naturaleza y debe saber aplicarlos. Ahora voy a hacer un pequeño resumen, voy a tocar algunos puntos, los conocemos como adelante. Vamos con agua. Importancia. Usted debería comenzar a aprender sobre la hidroterapia, cómo utilizar el agua para tratamientos de enfermedad,
utilizar cataplasmas, utilizar fomentos, cómo hacer una inhalación por vapor. Ahora que estamos con el COVID, hermanos, hacer inhalaciones por vapor con hojas de eucalipto y una cucharadita de sal ayuda a eliminar la carga viral que nosotras podamos tener o bacteriana en la boca y en la garganta. Es impresionante la cantidad de beneficios que tienen las terapias hechas a través del agua. Agua fría, agua caliente, hielo, vapor, pero debemos estudiar, debemos nosotros interiorizarnos en el tema, y de eso se trata cuando Elena de White dice remedios naturales con respecto al agua. Fíjense ustedes que estudiando para profundizando mucho más los conocimientos en relación a las terapias naturales, que el gran remedio que Dios ha puesto a disposición del hombre es el uso del agua. Y el agua se utiliza porque lo podemos utilizar dentro del cuerpo y lo podemos utilizar por fuera del cuerpo. Usted tiene que pensar que el 60% del cuerpo humano es agua. Por lo tanto, cuando usted utiliza el agua, va a ayudar a movilizar muchas toxinas que nosotros podamos tener dentro. Beber agua. ¿Cuánta agua estaremos bebiendo los adventistas? ¿El mismo 23-24% que estamos bebiendo a nivel nacional? Buena pregunta. Me encantaría hacer la encuesta. Bueno, es la mejor bebida. Elena de White dice que Dios le dio la mejor bebida para beber al hombre y a los animales, y esa es el agua. Y estoy hablando solo de agua, no estoy hablando de hierbas, no estoy hablando de líquidos, para que usted me entienda. Una cosa es líquido y otra cosa es agua. Los líquidos entrarían las hierbas medicinales, las infusiones, el té, el café, las bebidas, los jugos. Esos son líquidos. No, estamos hablando de agua. El agua es lo único que usted lo va a hidratar. Los otros no lo van a hidratar. De hecho, muchos lo van a deshidratar, porque es tantas los minerales o sustancias que viendo agua a través de mentos. Pero lo único que lo hidrata es el agua. Por lo tanto, ahí tenemos el agua. Y miren ustedes qué interesante que estos remedios naturales nosotros los podemos encontrar en la Biblia, y ojo que en el Génesis. En Génesis 1:6 aparece el relato cuando Dios separa las aguas y forma las expansiones y pone el agua arriba y el agua abajo. Bueno, desde ese entonces que Dios está generando el agua, hizo provisión para que el ser humano tuviera a disposición este remedio tan espectacular como es el agua. Próximo remedio, el descanso. Importante con respecto al descanso, respetar los ciclos de sueño y vigilia. Ojo que estoy hablando en el descanso circadiano. Nosotros tenemos que dormir en promedio, 8 horas un adulto. Un niño, un adolescente debe dormir más, 10 horas. Un adulto mayor duerme menos, estáis hablando de 7, 6 horas aproximadamente. A medida que vamos avanzando en edad, estamos durmiendo menos. Hay adultos mayores que pueden dormir prácticamente 8 horas y más, pero en promedio deberíamos decir que nosotros deberíamos dormir 8 horas. Ahora, respetar los ciclos de sueño y vigilia no tan solo significa dormir estas 8 horas, sino que en qué horario yo voy a dormir estas 8 horas. Elena de White dice que 2 horas antes de la medianoche equivalen a 4 horas después de la medianoche. O sea, ¿cuándo yo voy a tener mejor reparación de tejidos, mejor restauración? ¿Cuándo me voy a desintoxicar mejor? Porque, ojo, que estoy hablando de las funciones que cumple el sueño. Todas esas funciones se van a llevar mejor si es que yo estoy acostadito en mi cama 2 horas antes y ojalá durmiendo 2 horas antes. No es lo mismo dormir a las 10, a las 11, a las 12 o a las 1. Mucha gente que está con depresión, lamentablemente se está acostando a la 1 de la mañana y la serotonina se está secretando a nivel cerebral entre las 9 y las 2 de la mañana aproximadamente. Pero solo la produzco a nivel cerebral, este neurotransmisor que me ayuda a estar alegre, solo lo voy a producir si es que yo estoy durmiendo profundamente a las 10 de la noche. Si yo no duermo profundamente, mi cerebro no va a producir este elemento protector que me va a ayudar a estar alegre. Entonces, mucha gente que está con bajo ánimo, que está con ansiedad, que está con procesos como tristes, ¿no? Sin causa aparente, me refiero a algún duelo, alguna pérdida de trabajo, ¿cierto? Se relaciona muchas veces porque no estamos respetando estos sueños de ciclo, estos ciclos, perdón, de sueño-vigilia. ¿A qué más se refiere con el descanso semanal? Estamos hablando, Dios determinó que el hombre debía descansar de todas sus preocupaciones
un día a la semana. Y fíjense ustedes que nosotros al tener este descanso semanal podemos, es como que nos reseteamos, es como que volvemos a partir, es como que se acaba un ciclo, todos los pormenores quedaron atrás y volvemos nuevamente a reiniciar una semana con ese descanso, el descanso semanal en la iglesia. Y también, obviamente, descansar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde es que nosotros encontramos este remedio natural en la Biblia? En Génesis 1:18, cuando dice Dios que, Génesis 1:18, cuando dice que, no, aquí me equivoqué, no es 1:18. Y el 2:1, perdón, ahí hay una pequeña aclaración. Y acabó, 2:2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ah, tengo Génesis 1:18, ya sé por qué. Porque Dios crea en Génesis 1:18 las grandes lumbreras, el sol y la luna. Y esas grandes lumbreras van a ser de señales para las estaciones, para los días, para los meses. Por eso es que puse también Génesis 1:18, porque estoy haciendo relación a los ciclos circadianos. Y me faltó Génesis 2:2, cuando hacemos también referencia al descanso que Dios hizo con el día sábado. Ejercicio. Miren qué interesante el ejercicio. Hablamos hace un ratito atrás del sedentarismo en nuestro país y aquí yo les estoy mostrando dos imágenes de ejercicio. Una es una caminata y el otro es una huerta. Caminata, el ejercicio. Una muy buen ejercicio, dice Elena de Huay, es una caminata, ¿cierto? Erguidos, derechos, con los hombros hacia abajo, ¿cierto? Inspirando, botando, paso firme, no esta caminata como que estoy mirando, como paseando, no, tiene que ser una caminata vigorosa, ¿ok? Eso es un ejercicio. 30 minutos, hermanos, todos los días, día por medio, usted ya va a dejar de ser sedentario y va a empezar a tener una serie de beneficios con respecto a el ejercicio. Fíjense ustedes que se hizo un estudio con pacientes que tenían sobre 65 años, ¿ah? Y ojo que estoy hablándole a los adultos mayores que me están escuchando en este momento. Resulta que hay una estructura en el centro del cerebro, que es la hipófisis, y el estudio estaba tratando de ver procesos cognitivos, tales como la memoria, las demencias, ¿cierto? Procesos degenerativos que se van dando con el tiempo en ciertas personas. Entonces se hizo un estudio con dos grupos, un grupo de adultos mayores, mayores de 65 años. Ellos tenían que seguir haciendo su vida tal cual, no había que hacer nada más, y al año siguiente los iban a evaluar. A todos se le hicieron un examen, ¿no? Una evaluación cognitiva, que medía memoria, percepción, etcétera, un montón de cositas. Entonces le dijeron, ya, usted haga su vida normal. Al otro grupo, a la otra mitad de adultos mayores, se le pidió lo mismo, haga su vida normal, pero la única diferencia es que usted tiene que hacer una caminata diaria de más de 30 minutos, nada más, haga su vida tal cual. Y veamos qué es lo que pasa. Después de un año los evaluaron con estudios, con exámenes, con resonancias, y se dieron cuenta que en todos los adultos mayores que habían hecho ejercicio, su estructura cerebral tenía el mismo tamaño que el momento hace un año atrás. En cambio, los otros había degenerado, se había achicado, se había hecho más pequeña. Anatómicamente era más pequeña. Entonces, hermanos, si hay algo que usted debería hacer, si tiene la posibilidad, si no está en cuarentena en el lugar donde usted está, con todas las medidas de protección, salga a hacer una caminata, porque a usted como adulto mayor le va a favorecer muchísimo desde el punto de vista cognitivo. ¿Ok? ¿Qué más? La huerta. Elena de White dice que uno de los mejores ejercicios, aparte de la caminata, es la huerta. Hay tantas bendiciones, hermanos, en hacer una huerta. Si usted no tiene espacio, si usted vive en un departamento, si usted vive en una casa pequeña, cajones pequeños y compre semillas de lechuga. Si quiere algo rápido, quiere ver las maravillas de Dios y sorprenderse, compre rábanos, los rabanitos están listos en un mes, las lechugas están listas en 2 semanas, perdón, o sea, ya crecen las hojitas. En 4 meses usted puede sacar las lechugas, 3, 4 meses. Les comento que nosotros acá, este es un testimonio personal, pero nosotros acá antes de entrar en cuarentena en Chillán, teníamos un proyecto y dijimos ya, lo vamos a hacer antes de entrar en cuarentena. Nos empezamos a dar cuenta cómo venía la curva y dijimos ya, pongámonos las manos a la masa, fuimos a comprar todos los materiales
entramos en cuarentena e hicimos un invernadero. Ha sido una bendición, hermano, el invernadero ya lleva 2 meses. Lo hicimos estamos a junio, lo hicimos el 18 de abril, partimos, poniendo las semillas, los almácigos. Hermanos, no les puedo decir las bendiciones que hemos visto. Todos los días estamos comiendo lechuguitas, hojitas, vamos a regar, vamos a desmalezar, mi hijo está encargado de hacer ciertas cosas. Es una bendición. Estamos en contacto con el sol, estamos en contacto con el aire, hacemos ejercicio, nos cansamos también con la huerta. Yo los invito a que si tiene un pedacito de tierra, cultívelo. Si no tiene tierra y tiene puro cemento, ponga ahí cajones. Si tiene un departamento con un balcón, ponga ahí maceteros y cultive cosas que va a ver cómo va a tener una bendición enorme. Al aire libre, idealmente el ejercicio contiene las mejores bendiciones y debe ser todos los días, idealmente, porque todos los días tiene que movilizar su cuerpo. ¿Dónde está en Génesis 1:15? Fíjense ustedes que Dios dejó, me volví a equivocar, es 2:15. eh, Cuando dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Aquí, perdón hermano, es un 2:15. Dios lo dejó como mayordomo, administrador del huerto a Adán. Y ese es el plan de Dios también para nosotros en términos de ejercicio. Vamos con la luz del sol. ¿Qué dice la reforma pro salud? Estoy rescatando algunas cosas, porque aquí hay una infinidad de detalles que hay que estudiar, pero estoy rescatando los que a mí me parecen interesantes, más interesantes, son todos interesantes, ¿no? Pero tenía que hacer un resumen. Luz en las habitaciones. Elena de White dice que nosotros tenemos que abrir las cortinas. Hay muchas dueñas de casa que cuidan sus muebles, el tapiz de los muebles, y evitan que la luz entre. Eso es un error. Nosotros tenemos que abrir las cortinas, permitir que el sol entre a cada rincón de la casa. Abramos todo, no importa el tapiz, hermanos, lo importante es la salud de la familia. Fíjense ustedes que en el libro Hogar Cristiano, Elena de White dice inclusive cómo debemos construir las casas o cómo elegir las casas cuando vayamos a, a arrendar o a comprar. Elijan las casas en donde el sol, en este caso, el sol entra por el norte, en Estados Unidos por el sur, pero el sol entre a las habitaciones de los niños, de los enfermos y de los adultos. Estamos hablando de las piezas. Las piezas de las casas deben estar con orientación norte, donde hay enfermos. El enfermo de la casa, el paciente que... Yo soy enfermera de profesión, hermano, entonces a mí me tocaba mucho, yo trabajé en atención primaria, me tocaba ir a las casas a ver a los pacientes postrados, y era muy triste ver que en las casas a los pacientes postrados los tenían en las piezas más oscuras, más húmedas y más escondidas del sol. Y muy gratamente me recuerdo, hermanos, de una familia que tenía un paciente postrado, lo tenía en una piececita donde el sol llegaba durante la mañana, la mayor parte del día tenía sol, era una pieza muy fresca, y fíjense ustedes que después indagando era una familia adventista. Yo me sentí muy contenta, a diferencia en contraste con las otras familias. Eso fue en Santiago, cuando trabajaba allá. Bueno, Elena de White dice que debe entrar a las piezas. Investigaciones muestran que en los lechos de los enfermos los gérmenes también están rodeando, pero cuando entra la luz del sol, no hay gérmenes ni en el piso ni sobre las cobijas que dan directamente al sol. Cuando usted llegue a su casa después de salir, sáquese la ropa y si hay sol, cuélguela y expóngala al sol porque el sol mata virus, el sol mata bacterias, tiene esa capacidad. Tomar todo el sol posible, dice Elena de White. Qué interesante si nos están diciendo que tenemos que prácticamente escondernos del sol. Bueno, hay que tener precaución, hay que tener cuidado porque bueno, estaba la capa de ozono, ahora creo que la capa de ozono ya se regeneró. Pero ¿a qué me refiero yo con tomar sol? En invierno, antes de las 11 de la mañana, es un sol bastante seguro, ¿ok? Sin maquillaje, exponiendo las manitos, ¿cierto? Unos 15 minutos a los primeros rayos del sol. Las personas que son de piel muy clarita se pueden poner un sombrero, pero expongan el sol, los brazos, ¿cierto? Las manitos, los brazos al sol. 15 minutos ya tienen la cantidad de vitamina D que les va a servir para el día. Fíjense ustedes que ahora los tratamientos para los pacientes que están con COVID le están dando vitamina D.
¿Y por qué la vitamina D es tan importante? Siempre asociamos la vitamina D con el calcio, y es cierto, nos ayuda con el calcio, pero la vitamina D es un ayuda a producir interferón. El interferón es una sustancia inmunomoduladora. ¿Qué quiere decir eso? Permite que la comunicación entre un glóbulo blanco y otro glóbulo blanco sea más eficiente, más efectiva. Eso quiere decir inmunomodulador. Ayuda a que el proceso de ataque, el proceso de protección sea más coordinado. Y eso lo logra la vitamina D. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomar sol, ahora obviamente sin bloqueador solar, ¿ok? Después se puede poner, pero aproveche de producir vitamina D. Y, como ya lo dije, exponer la ropa al sol. ¿Sí? Génesis 1, y Dios hizo la luz, y fue la luz. Y también encontramos cuando Dios hizo las grandes lumbreras el cuarto día. Importante, en la reforma pro salud se destaca mucho los aspectos de ventilar las habitaciones, así como tengo que permitir que el sol entre, debo permitir que la habitación esté ventilada. Y ojo, que durante la noche la habitación también debe estar ventilada. Yo debo abrir la ventana un poquito y permitir que el aire circule dentro de la habitación. No pueden estar las ventanas cerradas. Ahora, ¿cuál sería la excepción? Si su cama está pegadita a la ventana, obviamente no lo haga, no puede estar usted sometido a corrientes de aire, pero en el fondo lo que tiene que hacer es ventilar, es en la noche cuando se forman los glóbulos blancos, por lo tanto tiene que tener suficiente oxígeno, debe tener una postura correcta para poder respirar, las respiraciones deben ser profundas, y aquí yo hablo de los iones negativos, que es un tipo de ion que hace muy bien, ese ion nosotros lo logramos debajo de los árboles, respiremos profundo debajo de los árboles, los que tienen acceso al mar, en el mar respire profundo porque hay mucho ion negativo que ayuda también a los procesos internos y donde hay corrientes de agua. ¿Ok? Génesis 1.7, cuando Dios crea las atmósferas. Nutrición, bastantes temas. En nutrición tenemos que hablar de hábitos. Antes de hablar de cualquier otra cosa, hábitos, de la calidad de los alimentos, antes de hablar de cualquier otra cosa, de la cantidad de alimentos y de la dieta original. Aquí hay mucho que estudiar, mucho que aprender. Y por último, hermanos, en relación al último aspecto que nosotros tocamos, dentro de la reforma pro salud. La esperanza, yo diría que en estos momentos que estamos viviendo como mundial, la confianza y la esperanza en Dios es lo que nos va a sostener. El estudio de sus palabras mental para que los procesos, ¿sí? Eh, Voy a terminar con esto, estoy casi terminando. Fíjense que aquí hay un aspecto importante y por qué la reforma pro salud es tan importante. Lo primero que se forma es el pensamiento, me va a llevar a mí a realizar acciones. Si yo las acciones las repito diariamente, voy a formar un hábito. Y el conjunto de hábitos va a hacer que yo tenga un estilo de vivir la vida. Dios a nosotros nos está educando y está trabajando en el mundo de los pensamientos. Por eso es importante, hermano, que usted lea consejos sobre la salud, consejos sobre el régimen alimenticio, consejos para la iglesia. Hay muchísimo material con respecto a la reforma pro salud. Eso, después de que usted estudie, lo va a llevar a tomar decisiones y va a empezar a tener acciones, va a empezar a tomar agüita, va a empezar a salir a caminar, va a empezar a mantener orden en la casa, etcétera. Si usted lo repite todos los días con constancia, va a formar un hábito. Y esos hábitos finalmente van a permitir que usted tenga un estilo de vida saludable. ¿Sí? Y creo que ya estoy terminando con esto. Miren lo que dice Dios en Ministerio Médico. Cuando la maquinaria humana funciona en armonía con los planes vivificadores que Dios le dio, como se muestra en el Evangelio, la enfermedad se vence y la salud brota de nuevo en forma espontánea. Cuando los seres humanos trabajan en unión con el dador de la vida, quien ofreció su sangre por ellos, la mente se llena de gozo. Se santifican en el cuerpo,
santifican el cuerpo, la mente y el alma. Los seres humanos aprenden del gran maestro y todo lo que ellos observan ennoblece y enriquece los pensamientos. Los afectos afloran en felicidad y agradecimiento al Creador. La vida del hombre ha sido renovada a la imagen de Cristo. ¿Qué ha sido renovada a la imagen de Cristo? Es una luz que brilla en la oscuridad. Hermanos, la reforma pro salud fue entregada al pueblo adventista. Ojo con lo que estoy diciendo, porque fue entregada al pueblo y para el pueblo, para que el pueblo lo aprenda, lo aplique. ¿Por qué? Porque si usted está más sano, usted va a estar más vigoroso, usted va a ennoblecer su carácter y finalmente usted va a terminar haciendo lo que Dios le pide porque tiene un cuerpo acorde con lo que Dios está necesitando. ¿Y por qué necesitamos estar sanos en este tiempo? No para vivir más años. Sabemos que vamos probablemente a morir, hermanos. Eso, si Jesucristo no llega antes, que ojalá venga pronto, como todos creemos que va a ocurrir, ¿no? Pero si por algún motivo nosotros tenemos que bajar al descanso, no impide que uno baje al descanso, así como fue con Moisés. Tenemos que tener vigor en nuestra vida, tenemos que tener fuerza en nuestra vida, porque tenemos que cumplir un rol muy importante ahora, especialmente, que es la predicación del Evangelio. Nosotros tenemos que ir a mostrarle al mundo que Dios es un Dios de amor, es un Dios que entrega salud, es un Dios que quiere renovarnos, que quiere restaurarnos y que pronto nos va a venir a buscar. Entonces, hermanos, el llamado de la Reforma Pro Salud, más que para estar o obtener salud, que es verdad que la vamos a obtener, pero es porque tenemos que tener al 100% nuestro cuerpo para poder utilizarlo en la obra de Dios. Cuando estamos enfermos, lamentablemente no es lo mismo, no funcionamos bien, no podemos muchas veces hablar del amor de Dios porque estamos cansados, porque estamos agotados, porque estamos enfermos y perdemos tiempo recuperándonos. Entonces, hermanos, el llamado a poder aplicar la reforma pro salud en nuestras vidas es que finalmente nosotros podamos tener un cuerpo sano y fuerte para que podamos terminar en esta tierra. Ese es el llamado, la invitación.